tardes, queridos hermanos, que ustedes estén gozando de buena salud. Eso le pedimos a nuestro Dios para que usted esté siempre con buena salud, porque usted sabe, estamos en esta pandemia, pero tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Igual le damos gracias al Señor porque ha permitido que lleguemos, ¿no? Como decíamos, hasta aquí el Señor nos ayudó. Podemos decir eso, que lo repetíamos en la iglesia cristiana, evangélica, repetíamos mucho, hasta aquí el Señor nos ayudó. No, yo puedo decir que hasta siempre, hasta la eternidad, Dios nos va a acompañar. Bueno, estamos en unos temas hablando sobre la venida del Señor, que vino en las nubes, y hemos estado hablando de los temas que están escritos en la Biblia, del libro de Romanos al libro de Hebreos, donde encontramos el Evangelio de la gracia de Dios, que el apóstol Pablo nos dejó mucho escrito, y también el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, en donde el Señor permite que Él quede entonces hasta que Él vino. Y hay muchos temas aquí, hermanos, que tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo para poderle enseñar a usted también. Y yo le pedí a Dios, que el Señor me capacitara. También le pedí a Dios que me entregara personas que pudieran direccionarme en lo que el Señor tenía para mí para llevar adelante el Evangelio verdadero. Y le pedí entonces mentores, y el Señor me ha dado los mentores. Y creo que, dice que Dios cumple el deseo del corazón. Y es por eso que estamos en esta tarde entonces hablando sobre estos asuntos del Evangelio de la gracia, y también hablamos entonces de los pactos. Estuvimos hablando bastante sobre el cambio de pactos, y estamos hablando de que el Señor vino en el año 70 para hacer ese cambio de ese pacto. Pero dentro de ese tiempo, del tiempo de Jesús de Nazaret hasta el tiempo del año 70, hay mucho tema, muchos asuntos que nosotros en la iglesia religiosa no nos conseguíamos entender. Había muchas palabras que inclusive yo quería que los pastores me explicaran y no me sabían explicar, y allí quedaba yo en la búsqueda siempre, hasta que el Señor comenzó a abrir mis ojos, mis oídos espirituales, y ha corrido mi velo a través de muchos mentores que he estado estudiando con ellos por vía YouTube, y le doy las gracias al Señor por eso. Sabemos que el Señor Jesús vino a salvar su pueblo. Por eso que el Señor vino allí en el año 70, que tenía ya todo eso profetizado por los libros del Antiguo Pacto. Pero Él vino a salvar su pueblo. Pero también vino con un severo juicio para todos sus enemigos. Dice que el último enemigo sería la muerte. Pero vino como un severo juicio principalmente para los judíos, que no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Acuérdense que Él vino, dice que Él vino a lo suyo vino. Significa la tierra, ¿cierto? A lo suyo vino, pero los suyos, que son las personas, no lo recibieron. Entonces estaba allí esta situación. Pero en el año 70 el Señor vino entonces y aplicó un juicio severo, que venía profetizado de todos los libros. Por todos los libros usted encuentra que el Señor venía aplicando juicios. Y ya vimos que también Él vino a aplicar el juicio en el año 70. Y ahí vemos entonces ahora en Mateo 24, del 16 al 22, que vamos a leer un poquito. Usted ya ha escuchado bastante sobre esto, pero hay diferentes ángulos, vamos a decir, de explicación, de entendimiento y conocimiento de la palabra. No es solamente por una área, sino que son muchas áreas que se abrangen para poderle explicar. En Mateo 24 y el versículo 16 dice lo siguiente: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Antes de todo quiero explicarles que el tema que estamos ahora aquí intentando desenvolver, le colocamos por título los 144.000. Los 144.000 que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en 2 lugares del libro de Apocalipsis. Entonces hoy vamos a hablar de una sola parte que está escrito en la Biblia, de una parte. Porque para poderlo explicar muy bien, tenemos que aprenderlo muy bien. Y esta parte primera yo la estudié bastante bien y la comprendí, por eso la vamos a entregar. Pero vamos a hablar sobre los 144.000, un tema un poco polémico, si podemos decir, por muchos lugares. Porque inclusive en iglesias que vinieron de América, de Estados Unidos, llegaron acá a Sudamérica, y ellos entonces han dicho que los 144.000 solo hacen parte de los que no se contaminaron con mujeres, de los que son santos, y que son de sus denominaciones. Cada denominación se adjudica estos 144.000 como que van a salir solamente de sus denominaciones. Y ahora entonces, entendiendo esto, vamos a llegar aquí a entenderlo mejor. Veamos lo siguiente. Y quiero decirle que esto no vino directamente del cielo para mí, sino que yo le estaba explicando a usted que yo estoy estudiando con mentores que Dios ha puesto en mi vida, y no es esto una revelación que vino para mí del cielo, ¿me entiende? Yo lo estoy estudiando. Así que si a usted le interesa y usted quiere aprender las cosas, síganos también en nuestro canal. Síganos en nuestro canal. Usted puede allí en el canal Ministerio Internacional Edificando en Gracia, usted nos va a encontrar todas las semanas. Estamos siempre de tarde, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí que dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni sea día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí nosotros vemos entonces, por causa del inmenso amor de Jesucristo, Dios guardó a un pueblo que era su pueblo, lo guardó y los libró de la más terrible tribulación que puede la historia contar, y que nunca más contará algo igual, porque fue único todo lo que sucedió. Y era un cambio de pacto, pero también venía juicio para sus enemigos. Entonces entendemos que eso fue una guerra sangrienta, y por causa de los escogidos fueron esos días acortados. Bueno, aquí dice huyan, ¿ya? Él estaba hablando con sus discípulos, con sus hijos que estaban allí, que eran las descendientes de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Allí estaban ellos también, porque muchos de ellos ya seguían a Jesús, muchos de ellos ya estaban convirtiéndose a Jesucristo, estaban conociendo el Evangelio de la gracia. Entonces ellos estaban allí, y Dios quiso, a través de Jesucristo, allí librarlos de la gran tribulación. Entonces ellos huyeron, ellos no estuvieron allí en la gran tribulación, ¿ya? Entonces sigamos aquí. Y en el versículo 15, miren lo que dice acá también, en el versículo 15 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que le entienda, dice, entre aspas, ¿no? Entre comillas, dice, o entre paréntesis, dice el que le entienda. Eso está en Daniel 9, 27. Entonces, aquí dice, cuando vean en el lugar la abominación desoladora, él se refería, sabe, allí era tanta la iniquidad que había, era tanta la abominación que había allí, que uno de los líderes, en vez de hacer un sacrificio a Dios, de alegrar el corazón de Dios o de respetar la ordenanza de Dios, de hacer sacrificio de cordero, ¿sabe qué ellos hicieron? Hicieron un sacrificio de un cerdo, burlándose y riéndose del Dios Todopoderoso. Pero entonces, allí vemos que aquí dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan. Ellos tenían que ver ese momento de la desolación que vendría allí, de esa abominación desoladora. Y allí ellos ya tenían conciencia de lo que Dios les estaba enseñando. Entonces de aquí imaginamos que ya faltaba poco tiempo para que el Señor Jesús viniera, como ya también sabemos que vino en el año 70 y vino así a través de las nubes, sobre las nubes. También ya tenemos un mensaje sobre eso y vamos siguiendo entonces con otro tema que son los 144.000. Entonces, en Daniel 11:31, para que usted lo anote allí, en Daniel 11:31, allí está escrito, en vez de sacrificar a Dios con un animal limpio, con un animal puro, como era lo que él deseaba, que se le entregase un animal limpio, un animal puro, entonces para darle gloria, sacrificar un cerdo, y eso sería como la señal, porque le dice cuando vean entonces la abominación desoladora, y esto estaba ya profetizado en el libro de Daniel, y aquí nosotros lo estamos leyendo en el libro de Mateos. Entonces usted ve que toda la Biblia está hablando sobre los juicios que Dios traía y que estaría trayendo en el año 70. Sacrificaron entonces un cerdo, y esa fue la señal de la huida para ellos. Tenían que huir, y estos eran también allí los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús. Ese sería el tiempo que ellos tenían que huir, lo que leemos acá en Mateos. Ahora vamos a ver en el Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno. Que él quería no darle la gloria todavía a los vientos, porque muchas veces uno dice, mira lo que pasó, no, fue el viento, no, aquí, vean lo que dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, de lo alto, ¿cierto? Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, no podía venir todavía la guerra, y vamos a decir así, el ataque a Jerusalén, no podía venir porque primero Dios dice entonces a través a Daniel, le habla a Jesús, ¿cierto? En las visiones que él vio, a Juan en las visiones que él vio, él le dice
que todavía entonces a esos ángeles que todavía no vinieran a hacer la guerra hasta que se sellasen los escogidos. Y tenía que ser un sello en la frente. 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces entendemos que estos 144.000 son sí los escogidos y los que sellaron fueron no solamente los de las tribus, sino que también estaban los que no eran de las tribus, que también serían allí los seguidores o los gentiles también estaban allí. Pero no estamos hablando que estos 144.000 del Apocalipsis 7 son los descendientes de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué yo le digo? Porque está escrito. Está escrito, dice lo siguiente: de la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados. Versículo 6, de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados; de la tribu de Zebulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Si usted saca la cuenta, aquí nosotros tenemos los 144.000. Los 144.000, ¿ya? Que son entonces los que fueron retirados, ¿no?, con previo aviso de Jerusalén, porque ya estaba próxima entonces la tribulación, la gran tribulación, la terrible tribulación, que eso duró mucho tiempo, hermano. No fue una semana, no fue un día, fueron como 3 años y medio que fue la gran tribulación. Entonces estos primeros que vemos aquí, los 144.000 sellados de Apocalipsis 7, no son los mismos que lo encontramos en otro pasaje que está escrito en Apocalipsis 14. Es otro tipo de personas que vamos a hablar en el próximo mensaje. Pero ahora estamos hablando aquí del número de ellos, eran 144.000. Ahora vamos a hablar un poquito sobre estos 1.000, ¿ya? Sobre los 1.000 años, ya que están escritos también en la Biblia, y hemos entendido, sí, por las enseñanzas, que no es un número literal, porque ese fue el gran problema que hubo en la iglesia y que hay en la iglesia religiosa, de no discernir los tiempos y colocar todo literal. Entonces este número 1.000 no es un número literal, es un número relativo. Es un número relativo, o póngale ahí relatividad, un número de relatividad. No es literal, es una expresión. ¿Sabe? Aquí en Chile se usa así, por ejemplo, cuando el papá, la mamá están un poquito así enojados, vamos a decir, con sus hijos, entonces porque el niño repite ciertas cosas y la mamá le tiene que hablar: mira, hijo, no hagas esto, y después al final la mamá dice, o el papá, ¿no?, la madre o el padre dicen: pero si le he dicho 1.000 veces que no lo haga. Ahí tenemos la relatividad de los 1.000 años. Entonces, no podemos tomar toda la Biblia, ni las visiones, ni las revelaciones que están en el Apocalipsis, porque son de un modo figurativo, ¿cierto?, que vimos la vez pasada. No lo podemos tomar todo así literal. Entonces, el número 1.000 es un número simbólico. En el próximo mensaje vamos a traer sobre los 144.000 que están allí en Apocalipsis 14. Y también vamos a traer un poquito de eso ¿y en qué queda? Porque ya alguien me preguntó así, ¿y cómo queda esto del asunto que un día son como 1.000 años y 1.000 años como un día? Todo eso tiene explicación bíblica.
y revelacional a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que estamos intentando de hacerles explicar. Entonces vemos también en Apocalipsis 7, del 1 al 8, que dice aquí que había unos vientos, ¿cierto? Unos ángeles, versículo 1. El versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Y aquí yo encuentro una referencia que está en Zacarías 6:5 sobre esto. Para que no soplasen 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mire, hermano, hermana, querida, amada del Señor y también mío, usted tiene que ver siempre la Biblia con sus referencias, porque hay también, abajo de algunos versículos, usted encuentra una referencia. Usted busque esa referencia y vaya donde está. Aquí vamos a ver Zacarías 6:5. Vamos a ver dónde tenemos este libro de Zacarías. Vamos a ver este libro 6:5. Y dijo así: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Mire qué cosa profunda, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y nosotros a veces vemos el viento como cualquier cosa, pero todo lo que está aquí en este globo terrenal lo dirige Dios, lo dirige Dios, inclusive el viento. Miren, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, acá, donde vimos en Apocalipsis vimos en Apocalipsis 7:1, que estos ángeles estaban deteniendo, porque tenían que ser sellados estos escogidos del Señor. Y estos escogidos del Señor, entonces, son los 144.000, ¿ya? Que sí, ellos allí, si usted los suma, todos ellos, le va a dar los 144.000. Y esos ángeles, entonces, fueron instruidos por el propio Dios para después destruir la ciudad. Vinieron, no es que los ángeles destruyeron, el Señor usó a un ejército romano para destruir la ciudad, para hacer venir abajo el templo, porque allí estaba la ley, porque allí ya había entrado la abominación desoladora, ya allí, como dicen en Brasil, ya había virado una bagunza, allí ya había confusión, allí ya había desobediencia total, ¿ah?, al Todopoderoso. Entonces Dios ya vino y trajo juicio sobre esa nación, Israel, y principalmente a la ciudad. Pero lo que Él dice en Mateo 24, huyan a los montes, allí estaban estos 144.000 que huyeron, ¿ya? Que huyeron y pudieron entonces, Dios pudo librarlos de esa gran tribulación. Vamos a ver donde dice que era para colocarle también el sello. Vamos a ver en Ezequiel 9, porque para colocar el sello le estaba hablando de Apocalipsis 7:3, ¿cierto? No venga la tribulación antes de colocarle el sello a los escogidos. Eso está en Apocalipsis 7:3. Más en Ezequiel 9:4, allí vemos esa señal que se le coloca en la frente. Yo quiero que usted estudie esto, quiero que usted lea, medite en esto, porque en Ezequiel 9:4 está hablando de lo mismo de acá, y usted ve que toda la Biblia, ahora hablamos ya de Zacarías, ahora estamos hablando de Ezequiel 9:4. Vamos a buscarlo porque creo que nos da un poquito de tiempo, porque quiero decir, ¿por qué estamos corriendo? Porque tenemos solamente 2 horas, estamos en cuarentena, todo Chile está en cuarentena, para ver modo de que Dios nos ayude y que bajemos un poco los niveles de contaminación. Y todo Chile está obedeciendo. Algunos están reclamando, pero
la mayoría está obedeciendo, porque es algo necesario, hermano. Una pandemia también la dirige Dios y también está viendo su obediencia y mi obediencia. Entonces tenemos 2 horas solamente para grabar y después tenemos que volver a nuestros hogares. Por eso es que estamos aquí corriendo. Pero si a usted le ordena que haga una cuarentena, lo que usted se quede en su casa, que use mascarilla, que se lave sus manitos, que se ponga guante, si usted lo hace, usted está obedeciendo no a la ley de su país ni al gobernante, está obedeciendo al propio Dios. Así que es un consejo que yo le doy a usted para que usted esté sanito, sanita. Y eso le pedimos a Dios. Entonces vamos a ver aquí Ezequiel, el libro de Ezequiel 9. Vamos a ver aquí, miren, a mí me gusta tener la Biblia. Sí, yo la podría ver también por el celular, ¿cierto? Yo lo podría ver allí, me parece que es más rápido todo, pero yo soy media tradicionalista, por mis cosas me gustan los libros, por eso me gusta leer, me gusta estudiar y me gusta ver la Biblia tal como ella está, y yo puedo moverme fácil, puedo moverme fácil. Vamos a ver, Ezequiel 9:4, dice lo siguiente. Estamos hablando ahora entonces de la señal en la frente, el sello. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, que esto también estamos hablando ya del juicio que vendría, ¿cierto? Pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿está viendo? Está hablando de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces todo esto también era una visión que Dios le estaba entregando a Ezequiel, bastantes años antes de la gran tribulación que sucedió en el año 70. Entonces todos estos libros a usted lo van a llevar a entender el juicio que el Señor aplicó y por qué aplicó el juicio allí en Jerusalén, dentro del régimen judaico, dentro del régimen de la ley, ¿ya? Y ese sería entonces la señal que se le colocó en la frente. 4:8. Sí, 4. Estábamos en Ezequiel 9:4. Bueno, el número de los sellados fue allí 144,000. Eso lo tenemos muy claro. Y fueron entonces estos escogidos que allí en Mateo 24 él estaba explicando que antes que llegara la abominación desoladora, ¿por qué lo repetimos? Porque usted lo tiene que aprender, así como lo he aprendido yo. Usted no aprende estas cosas así solamente escuchándolas una vez, tiene que escucharlas, volverlas a escuchar. Y estamos entonces terminando comentándole a usted que estos serían entonces los 144,000 que estaban escritos en Apocalipsis capítulo 7 y desde el versículo 1 al versículo 8. 144,000. Dijimos también que el número 1000 también es un número relativo, es una expresión, es un número simbólico. Todo eso lo vamos a ver también en el próximo mensaje, si así Dios lo permite. Porque usted no sabe el día de mañana, yo tampoco. Pero espero estar aquí para alegrarme con usted y usted alegrarse conmigo. Si algo en su corazón no ha entrado o no consigue entenderlo, sígalo estudiando, sígalo viendo. Tiene que tener perseverancia, ¿sabe? Jesús tuvo mucha perseverancia para soportarlo a usted, para soportarme a mí, para poder llegar a corrernos el velo y mostrarnos su verdad. Dios ha tenido mucha perseverancia. Jesucristo, nuestro Señor, Él ha tenido mucha perseverancia, así que le pido que usted también lo tenga. ¿Y cómo entendemos entonces que estos 144,000 serían estos que fueron sellados, ¿cierto? Y que son en dos lugares del Apocalipsis que se habla de los 144,000. No es solamente este grupo, son 2 grupos. Ya en el libro de Apocalipsis aparecen entonces 2 versiones diferentes. La próxima la dejaremos entonces para poderlo explicar bien, porque estoy
también estudiando para poderle traer a usted. No le voy a decir que yo hice teología o que yo hice algo, no. Yo, el Señor, cuando a mí me llamó al Evangelio, entré al Evangelio religioso y estuve allí 24 años, que me sirvió, sí, porque hubo mucha autoayuda, me sirvió bastante. Pero lo que se refiere a conocimiento, a entendimiento de la parte escatológica consumada o del preterismo completo, yo no lo entendía. Y ahora estamos como gateando en esto, ¿ya? Estoy gateando en esto, pero sé que el tiempo es ahora. Y por eso que estamos acá trayéndole a usted estos mensajes, que a veces pueden ser cortos, pero son explicativos. Por eso le doy las gracias primeramente a Dios, porque ha permitido que usted esté allí y yo esté acá. Pero no se olvide de ponerse entonces su máscara. Yo amo Brasil, amo toda la tierra, de todos los países por donde he caminado, porque es la tierra que Dios hizo. Y Dios permitió que yo conociera a mucha gente. Y creo que mucha gente está viendo estos mensajes vía YouTube. No se olvide entonces de suscribirse, no se olvide de transmitir estos mensajes para otras personas, reenvíelo a quien usted crea que lo necesita, lo va a entender, lo va a aceptar. Le damos muchas gracias a Dios en esta tarde y que usted tenga un excelente final de semana. Gracias y paz.